Alejandro Gaviño Vergara. Él es genetista, también especialista en enfermedades raras, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Además, también es una persona a quien también consideramos uno de los expertos que más ha podido sumar esfuerzos con Cebras México y sobre todo, como ya lo digo, en la comunidad de enfermedades raras y también en el tema del tamizaje neonatal en este gran estado donde él también dignamente representa y trabaja en Quintana Roo. Muchísimas gracias, doctor Gaviño. El día de hoy él nos va a hablar acerca de la atrofia muscular espinal y de igual manera una enfermedad rara devastadora, que además también, como Cebras México, tengo el honor de ser parte de la Alianza por la AME, en conjunto con mis compañeros de Cúrame, Homer y Ámame. Muchísimas gracias, doctor, por hablarnos también de la atrofia muscular espinal. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, licenciada Jacqueline Tobar. ¿Se me escucho ahí bien? Sí, doctor, perfecto, gracias. No. Y se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación a este seminario virtual de enfermedades raras. La verdad es que pues siempre hay cosas que compartir. Les platico, pues, sobre todo sé que es un foro y un curso dirigido a estudiantes, y créanme que la importancia de conocer estas enfermedades genéticas en el día a día, el poder compartir el conocimiento con ustedes, el detectar estos diagnósticos de manera oportuna, porque sabemos que existen muchos tratamientos para estas enfermedades. Anteriormente, pues nos quedamos con el diagnóstico y sabemos que el pronóstico muchas veces, pues fallecían los pequeños, y ahora hemos visto que hay muchos cambios, muchas cosas nuevas que se están haciendo. Entonces, pues es una invitación a conocer más de estas enfermedades. Finalmente, lo que ustedes no sospechen, pues nunca vamos a llegar al diagnóstico. Yo también soy orgullosamente docente de varias universidades, y siempre he encontrado muchos exalumnos que han hecho diagnósticos en hospitales públicos y especialidades porque llamaron alguna clase que les dimos a algún genetista sobre estos temas. Entonces, la importancia de que ustedes vean estos temas y sospechen en estas enfermedades que son de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque no se conocen o no se habla de ellas, ¿no? Y todo el mundo habla de diabetes y de hipertensión y de cáncer, pero nadie habla de atrofia muscular espinal o de amiloidosis o de tirosinemia, porque son enfermedades menos frecuentes, sin embargo, no van a ser menos importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a platicar sobre lo que es atrofia muscular espinal. Actualmente yo trabajo en un centro de rehabilitación que está en Quintana Roo, y estoy en la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Y bueno, pues platicaremos. De hecho, déjenme poner también mi tiempo sé que son 20 minutos de atrofia muscular espinal, de algunos aspectos generales para detectar estos pacientes. Entonces, bueno, pues la definición de esta patología, sabemos que es una enfermedad de tipo con una causa genética que tiene un patrón de riesgo autosómico recesivo, y que la característica principal va a ser que va a haber una pérdida o una degeneración de las neuronas motoras del asta anterior en la médula espinal. Entonces, ¿eso qué va a generar en los pequeños? Pues que va a haber pérdida de fuerza y debilidad muscular. Entonces, ¿qué es importante? Que van a ser pequeñitos, que ustedes van a ver hipotónicos, y generalmente la característica como la reflexia. Puede haber distintas formas, desde graves congénitas hasta leves, donde pueden ser pacientes que sospechemos como un niño o un paciente con una distrofia muscular en abordaje, y que en realidad sea una neuropatía y no sea un problema en el músculo, sino que sea en el nervio, ¿no? Entonces, es importante pues distinguirlo. Esta está relacionada, esta enfermedad, con mutaciones o de lesiones en el gen SMN1, que se encarga precisamente de esta inervación de la parte motora de la médula espinal. Está localizada en el cromosoma, en el cromosoma 5Q, en la región 11.2 a Q13.3. Y como podemos ver, pues esta alteración, pues sabemos que normalmente nosotros tenemos dos genes que se llaman SMN1 y SMN2, que precisamente tienen esta correlación con la función de las neuronas motoras. Y lo que va a pasar en los pequeños que tienen atrofia muscular espinal es que van a tener una pérdida
generalmente en la mayoría de los casos una pérdida del gen SMN1, lo cual nos va a condicionar pues que esa proteína no se forma. Entonces va a haber una deficiencia de esa proteína y eso pues nos va a dar las manifestaciones clínicas de los pacientes porque hay una pérdida de esta información. El AME es un segundo trastorno autosómico recesivo más común después de la fibrosis quística. La incidencia en Estados Unidos es de 1 en 6,000 a 10,000 nacidos vivos y la frecuencia de portadores es muy alta, es de 1,40 a 1 en 60. En México todavía no tenemos como tal una estadística, pero sí les quiero compartir, por ejemplo, yo que trabajo en un centro de rehabilitación infantil, que son más de 23 centros que tenemos. Primero se hacía que no había atrofia muscular espinal y que era un diagnóstico muy raro. Y después es que conforme fui con otros colegas compartiendo esta importancia de conocer el diagnóstico, ya tenemos más de 200 casos reportados de pequeños que llegan a estos centros de rehabilitación privados con atrofia muscular espinal tipo 2. Entonces, lo importante es el diagnóstico, el diagnóstico, la sospecha y hacerlo y que tengamos una estadística para que nosotros podamos demostrar la importancia de hacer estos diagnósticos. ¿Cómo se hereda? Pues seguramente ustedes ya lo saben, pero los dos padres son portadores de la enfermedad, por lo tanto no van a tener manifestaciones clínicas y el riesgo de presentarlo en los hijos es de un 25% enfermos, 50% que sean portadores igual que los padres o 50% de que sean sanos. Por eso es que ustedes pueden ver casos de hermanitos afectados cuando aparentemente los padres están sanos. ¿Por qué? Pues porque son portadores de atrofia muscular espinal. De hecho, en muchos diagnósticos que se hacen eh, en parejas para saber, en paneles de portadores, una de las enfermedades que debemos de descartar en las parejas, pues es atrofia muscular espinal, que sabemos que se relaciona con sanguinidad y endogamia, que es cuando los padres son parientes o hay algún grado de consanguinidad, ¿no? Entre los padres. Bueno, la clasificación pues es muy amplia. Aquí hay un artículo del doctor Tizano que a mí me gusta mucho, donde la divide en subtipos. Por ejemplo, el subtipo, bueno, lo clasifican en 1, 2, 3, 4 y 5. El tipo 1, por ejemplo, es la forma prenatal congénita, donde las manifestaciones clínicas van a ser desde los primeros momentos del embarazo, donde la mamá va a notar que el bebé va a tener poca movilidad fetal, eh, poca respuesta en los primeros meses de embarazo, precisamente a esto. Pueden ser pequeños que fallezcan en las primeras horas o semanas de vida, pueden relacionarse a cardiopatías y como vemos, conforme va cambiando este tipo de clasificación 1B, 1C, pues las manifestaciones se inician a edades más tardías. Por ejemplo, la 1B son niños que inician antes de los 3 meses, donde sí sostienen cabecita. En la 1C sí sostienen cabeza, pero no llegan a sentarse. Aquí vemos, por ejemplo, lo que más nos llega al centro de rehabilitación es la 2A y la 2B, donde son niños que sí se sientan, pero no llegan a ponerse de pie. Entonces, es una de las características que llegan. Son niños con retraso en su desarrollo que llegan a la sedestación y a veces se quedan ahí y no logran los siguientes hitos del desarrollo motor. Entonces, esta pérdida, bueno, no está pérdida, está el hecho de que no hay esta ganancia en estos hitos del desarrollo, pues nos hace pensar que podría tratarse de una de estas patologías. Las señales más importantes, me voy a pasar algunas de lo que nos puede ayudar más como clínicos, van a ser la hipotonía. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver, si yo tengo un pequeñito, un recién nacido hipotónico, que no tiene reflejos periféricos y que tiene fasciculaciones linguales. Las fasciculaciones linguales son los movimientos de la lengua involuntarios que tiene el pequeñito. Entonces, al revisar cavidad oral, empiezo a ver esos movimientos involuntarios. Nos pueden hacer sospechar de esta enfermedad. Como ven, puede ir desde la forma más severa hasta formas más leves. Como vemos acá, todo va a depender de la clínica del paciente y ahorita vamos a hablar un poco de la parte genética. Vean cómo el tórax de estos pequeños puede estar muy prominente, pueden tener alteraciones a nivel respiratorio, cambios en la pared torácica y son pequeñitos que los neonatólogos pues son los primeros médicos que empiezan a ver estos niños. Generalmente los mandan al neurólogo por hipotonía, ¿no? Entonces dicen, es un niño con tono bajo. Ok, es una hipotonía central o periférica. En este caso son niños con una hipotonía periférica. Y bueno, de ahí
empiezan la sospecha de estos pequeñitos. Otro gen que se relaciona, les decía que el más común es una pérdida del gen SMN1, pero también hay otro que es el SMN2, que es un gen que entre mayor número de copias presente, el cuadro clínico va a ser más leve, porque es como un gen que de alguna manera suple en cierta forma lo que no tenemos en el gen SMN1. Ahorita lo vamos a ver en algunas otras fotos. Pero quiero que vean, por ejemplo, esta paciente que ya tiene una forma más leve de la enfermedad porque inició a edad, logró hitos del desarrollo donde tal vez esta paciente sí pudo haber caminado, tiene no tiene ningún deterioro cognitivo y vemos que sí tiene, por ejemplo, un mayor número de copias del gen SMN2. Por eso es importante que sepamos que entre mayor número de copias del SMN2 tengamos, el cuadro clínico va a ser más leve y muchas veces estos pacientes se pueden no diagnosticar. Yo tengo aquí el caso de dos hermanas de 18 y 19 años donde las dos tienen AME tipo 3 y pues las tenían como una distrofia muscular porque no se les había hecho como el abordaje adecuado y pues ahí la importancia de sospechar en esto. Y bueno, no me va a dar mucho tiempo de meterme en detalles, pero les quiero decir a grosso modo cómo es. Si yo ahorita tomáramos una muestra en la población general, podríamos decir, aquí lo vemos de manera muy didáctica, como tenemos el gen SMN1 y el 2. Entonces, normalmente tendremos dos copias del 1 en nuestros dos alelos, materno y materno, y dos del 2. Las personas que son portadoras, si se fijan, tienen una pérdida de uno de esos genes, de los SMN1, tienen solo un SMN1 y sus dos copias de SMN2. Los pequeñitos que tienen AME no tienen SMN1 y sí tienen el SMN2. Entonces, como el SMN2 es el único que tienen, entre más copias tengan de este, pues va a ser las manifestaciones más leves. Y también existen personas del 5 al 10% de la población que pueden tener el SMN1 y el 2 no, estar ausente, pero con el SMN1 es suficiente para no tener las manifestaciones clínicas de atrofia muscular espinal. Ok, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Aquí les enseño cómo es la parte de cómo funcionan estos genes. Aquí está el gen SMN1, que está constituido por 8 exones, y si se fijan, de esos 8 exones, recuerden que el exón es la parte codificante para producir una proteína, tenemos el 100% de nuestra proteína funcional, en el caso normal, ¿no? Mientras que el gen SMN2, nosotros tenemos también nuestros 8 exones, sin embargo va a ocurrir un problema en el momento aquí de la lectura de estos exones, donde del exón 6 se va a saltar al exón 8, que sabemos que es en la parte del splicing, y lo que nos va a generar es que se genere una proteína trunca. Si se fijan, de la producción del SMN2, solamente el 15% es una proteína funcional, pero el otro 85% es una proteína no funcional, ¿de acuerdo? Entonces, si el pequeño no tiene SMN1, pues no hay de dónde producirlo, solamente el poquito que tiene de SMN2. La maravilla es que ya hay tratamientos que están, que tenemos, que actúan sobre el SMN2 o el SMN1 dependiente. Ahorita vamos a platicar. Lo más común son de lesiones, también puede haber cambios o variantes en algún sitio específico. Existen muchos reguladores, si se dan cuenta, en esta proteína SMN, que pueden tener que ver con la parte del crecimiento y el desarrollo neuronal, con la supervivencia de la neurona motora, y todos estos pues tienen que ver con distintas proteínas, por ejemplo, pueden ser a nivel del citoesquelético, a nivel del citoesqueleto, a nivel de la apoptosis, a nivel de la función respiratoria, bueno, de señales intracelulares, factores de transcripción que pueden alterar o que pueden intervenir en la expresión de las manifestaciones que tienen nuestros pacientes. Entonces, no solamente nos quedemos con SMN1 y SMN2, sino que entendamos que hay muchos otros reguladores o algunas mutaciones puntuales, algunas variantes que pueden relacionarse con las manifestaciones clínicas también de nuestros pacientes. Entonces, aquí lo que les decía, la mayoría de los pacientes es por una lesión del gen SMN1. Las técnicas que se utilizan de biología molecular, de la que ahorita les puedo decir que es la que utilizamos y que es
la que más nos sirve en ese momento es hacer el MLPA, donde nosotros podemos saber a través de una amplificación de varias regiones de este gen, el detectar la lesión y también podemos detectar el número de copias. Entonces, contamos con muchos laboratorios que nos apoyan para hacer el estudio molecular a los pequeños y nos pueden decir el número de copias de SMN2, que es algo que nos va a ayudar mucho. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo en el momento que sea esta amplificación de ligandos múltiple, podemos detectar, por ejemplo, este pequeñito que no tiene. Normalmente debemos de estar sobre esta línea, aquí en el valor de 1, ya que podemos ver que no hay SMN1, o sea, este niño tiene atrofia muscular y solamente tiene 2 copias del 2. En cambio, en este caso vemos que no hay el 1 y tiene 2 copias del 4. Entonces, yo esperaría que en este paciente el cuadro clínico pudiera ser más leve o las manifestaciones pudieran ser distintas que el otro caso. Bueno, vámonos rápido, ya me quedan 5 minutos. Rapidísimo, si hay una lesión del SMN1, confirmamos el diagnóstico de atrofia muscular espinal en ambos alelos, pero si solamente está en uno de los dos alelos, tengo que hacer una secuenciación del gen SMN1 para buscar un cambio que también que podría estar en el otro alelo que me podría explicar las manifestaciones de AME. Entonces es bien importante que si está la sospecha clínica, nosotros debemos de no solamente quedarnos con el estudio de MLPA, sino irnos a la secuenciación o secuenciación de siguiente generación. Existen muchos tratamientos. Uno de ellos es este que se llama la terapia de oligonucleótidos antisentido, donde estos oligonucleótidos lo que hacen es precisamente lo que les decía, que va a haber una alteración en el momento del splicing y lo que hacen estos oligonucleótidos es unirse a la superficie celular, van a entrar a la célula, se van a endocitar, van a entrar al núcleo y van a actuar precisamente sobre este sitio donde normalmente si nosotros en el SMN2 tendríamos una exclusión del exón 7, aquí podemos ver que gracias a estos tratamientos pueden ayudar a que en el momento de que se lleva a cabo la transcripción se incluya este exón 7 y pues eso nos cambia el cuadro clínico del paciente. Otro de los tratamientos, bueno, uno es este que les digo, que se llama Spinraza, que cambia el splicing en el gen SMN2, pero también hay otro que se llama Zolgensma, que es otro tratamiento que lo que hace es que tenemos un vector que va a contener el gen SMN1 y entonces a través de este vector nosotros podemos insertar este gen y podemos darle la funcionalidad del gen de la parte que nosotros no teníamos, ¿no? De esta lesión. Entonces, es un tratamiento que también ha ayudado mucho a estos pacientes. Otra cosa bien importante son las escalas de evaluación. Nosotros en la parte de rehabilitación también tenemos que, a través de distintas escalas, valorar la calidad de vida en estos pacientes. Entonces hay distintas escalas de evaluación, tanto a nivel funcional como calidad de vida, donde nosotros podemos saber qué tanta respuesta han tenido de acuerdo a el número de copias del SMN2. Entonces está la escala de CHOP Intent, Time2, entre muchas otras. Entonces, dependiendo el cuadro clínico y las manifestaciones del paciente, pues vamos a hacer estas escalas para ver la funcionalidad. Y finalmente, les platico de este casito de dos gemelitos que tenemos en el CRIT Quintana Roo. Son dos gemelos que son dicigotos. Fue un embarazo de dos gemelitos bicoriónico biamniótico. Los dos pequeñitos, uno de ellos estaba con hipotonía muscular, arreflexia y fasciculaciones linguales. La neuróloga del CRIT fue la que encontró algo anormal en él, se envió al servicio de genética y se realizó el estudio molecular encontrando que tenía una deleción del gen SMN1 con 3 copias del SMN2. Entonces dijimos, ok, es una atrofia muscular espinal y su gemelita no tiene ninguna manifestación clínica, es una niña que corre, que brinca, que sube y baja escaleras. Actualmente estos pequeñitos tienen 2 años de edad, 2 años, 3 meses más o menos,
La nena no tiene ninguna manifestación, también a ella le pedí el estudio molecular y ella también tiene 0 copias de SMN1 y 3 copias de SMN2. Entonces, en dos gemelitos, aquí es interesante decir por qué en uno tiene todas las manifestaciones de AME y la gemelita no tiene ninguna manifestación. Pues desde luego porque existen muchos otros modificadores y otros genes que están involucrados en esta enfermedad que también van a tener que ver con el cuadro clínico. Gracias a que la mamá es una mamá muy aguerrida, le echó muchísimas ganas, se buscó la manera de meter estos niños los metimos, con los primeros niños que metimos a terapia génica en el Hospital Infantil de México, los mandamos por ahí, entraron a terapia génica y la verdad es que han tenido muy buenos resultados en el caso de este pequeñito, como pueden ver, él tenía sostén cefálico y no tenía nada de sedestación. Ya tienen 8 meses de que se puso la dosis, es intravenosa, y ya él ya puede tener la sedestación, ya sostiene perfectamente el tronquito. El día de antier, ya la mamá ya tiene mayor movilidad de los bracitos, ya tiene mucho mayor agarre de los objetos. Y en el caso de su hermanita, pues ella está perfectamente bien, pero al no saber, al tener ella el cuadro de AME, al tener ella el número de copia 0 del 1 y 3 del 2, sabemos que en algún momento puede empezar con las manifestaciones y ella también recibió la dosis del tratamiento y está perfectamente bien. Entonces, pues es un casito muy interesante que tenemos acá donde pues estamos empezando a ver cómo son estos cambios y pues la calidad de vida para los pequeños, ¿no? Gracias a conocer y diagnosticar estas enfermedades. Por eso, como sabemos lo que no sospechamos, pues no lo vamos a diagnosticar. Entonces, es muy importante pues la detección de estos pequeñitos con atrofia muscular y sobre todo pues para mejorar la calidad de vida con ellos. Muchas gracias.